Y continuamos conmemorando los 50 años del golpe cívico-militar y esta semana se dio a conocer el documental de Iván Casanseu, El arquero inocente, y justamente está conectado con nosotros desde Miami, tengo entendido, su director Iván Casanseu. Hola Iván, un gusto saludarte. Aquí Luis Kramer y Javier Lucy. Te damos la bienvenida a Cinefilia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? Un fuerte abrazo a la distancia aquí desde Miami. Sí. Sí, aquí resido desde hace muchos años y muy contento por el estreno de este nuevo documental, ¿no? El arquero inocente, como lo mencionabas. Sí, vos sabés que después de haber visto la película, el documental, y ver su título, no sé por qué yo tiendo a asociarlo más con El arquero invisible. ¿Qué opinas? Bueno, sí, sí, porque lamentablemente veíamos una cosa, veíamos los goles, veíamos el fútbol, veíamos la pasión y no veíamos lo otro, ¿no? Entonces, era como un arquero invisible. Estamos hablando Un de poco Argentina en 1978 y el Mundial de Fútbol, por supuesto, en mitad de correcto. todo este horror de la dictadura cívico-militar. Ex- Exacto, la pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Qué es lo que realmente veíamos y qué es lo que no veíamos, ¿no? Y mucha gente quizás no quería ver. El arquero inocente me parece que es el reflejo de muchos desaparecidos, ¿no? Creo que Claudio Tamburrini le ha puesto, es la voz de muchos desaparecidos que hoy no están acá para hablar de sus historias, ¿no? Junto con nosotros. Y también creo que en este mundo donde politizamos todo, ¿no? O sos de izquierda, o sos de derecha, y si sos de derecha sos malo, y si sos de izquierda sos malo. Creo que ojalá muchos lleguen a la conclusión de que lo que le pasó a Claudio no tiene bandera política. Todos deberíamos denunciar lo que le pasó a Claudio, ¿no? Todos deberíamos denunciar lo que le pasó a los desaparecidos. Creo que yo me quedo con este mensaje, si lo puedo transmitir de alguna forma, ¿no? La historia es una historia, vos la viste, ¿no? Es una historia Sí. terrible, es una historia muy conmovedora, por eso es que decidí contarla, ¿no? Yo me enfoco en contar eh, historias periodísticas que valgan la pena, ¿no? Ese es un poco mi concepto antes de preparar algo, ¿no? Para que la gente pueda ver. Ujú. Iván, ¿y cómo fue eso de decidirte a contar esta historia en esta especie de 3 capítulos de dar un poco el marco de lo que significó el Mundial 1978, darle voz también a los jugadores y también contar el otro lado que se estaba viviendo en ese momento y darle voz a Claudio Tamburrini para contar una historia que ya se había ficcionalizado, recordemos, por Caetano? La película con Rodrigo de la Serna sobre la mansión Seré, Seré, exactamente. claramente. ¿Cómo fue tu decisión? ¿Cómo armaste la idea del documental? Bueno, yo quería hacer una historia documental de los desaparecidos eh, y me la pasaba topando con alguna entrevista, quizás allí, de Claudio Tamburrini, la historia, después vi que tenía un libro, compré el libro, leí el libro, eh, vi que había una película, pero no la había visto hasta ese momento, ¿no? Lo contacté a él, primero quería saber si él estaba interesado en recibirme y contarme la historia, y le mandé un correo electrónico, un colega me pasó su correo electrónico, me dice, no tengo teléfono de él, escribile a ver si te responde. Entonces le escribí y me respondió, se tardó como unos días, le dije cuál era el plan de viajar a Suecia con un equipo de producción y seguirlo una semanita, si él podía, y bueno, la verdad es que sin conocerme me dijo que sí, coordinamos, saqué un boleto, me fui hasta allá con el equipo y hacía un frío en Suecia terrible. Le dije, bueno, ¿cómo te acostumbraste también a este frío, no? Y Mm, me dice que no es nada con lo que pasé, me dice, el Claro. frío de claro, Suecia, ¿no? claro. Eh, la verdad es que es una persona sumamente, además, sumamente inteligente, mucho más inteligente que yo. Es una persona muy sabia, muy sabia. Se puede ver su angustia cuando él nos hablaba, ¿no? En el relato, en la película lo pueden ver, su angustia, ¿no? Cada vez que recuerda lo que le pasó, me parece que como que lo traslada a ese momento tan terrible, ¿no? Y así fue que empezó la historia. El tema de colocar el fútbol, me parece que es un poco el contraste lo que quise conseguir, ¿no? El contraste de cómo puede haber júbilo cuando hay argentinos que están siendo torturados y asesinados. Me parece una locura, ¿no? Si uno se lo pone
se sienta en una mesa con su familia y empieza a contar que está pasando eso, todo se agarraría en la cabeza, ¿no? Mm. Entonces, el contraste ese me pareció muy importante y creo que el documental tiene como pequeñas historias dentro de cada uno de los capítulos, ¿no? Que creo que es lo que lo hace también efectivo. Es un documental ágil, no es un plomo, como decimos, ¿no? En Argentina no es un plomo, creo que se lleva bien, pero que llama mucho a la reflexión, ¿no? Y que esa era mi intención. ¿Cómo encontraste a los jugadores de la selección que tuviste la posibilidad de entrevistar 50 años después y a la luz además de lo que vos decidís editar, que fueron sus encuentros con el dictador Videla, dándoles de alguna manera congratulaciones y deseos de suerte y todo lo demás, ¿no? Sí, bueno, el tema de los jugadores, yo cuando hice el documental, empecé a hacer el documental, los contacté a muchos referentes de esa selección para conseguir entrevistas frescas. Y bueno, me pedían exageradas sumas de dinero, ¿no? Entonces Ajá, mira decidí, vos. sí, Wow. sí, hoy en día la verdad es que son muy pocas las personas famosas, ¿no? De que no te piden algo a cambio. No, sobre Pero todo bueno, porque se me ocurre, ¿no? El objetivo de este documental es muy noble y pretende visibilizar un tema tan doloroso para nosotros, donde sorprende, digamos, esta mercantilización protagónica, ¿no? claro, o sea, a mí también me sorprende porque además, viste, yo soy una productora independiente, yo lo hago con mi propio dinero, a mí Claro, nadie realmente me financia. Lo hago sencillamente porque creo en la historia, básicamente, claro, ¿no? Y claro. bueno, venía de un documental, entonces utilicé ese dinero para este otro documental, pero cuando me empezaron a pedir cifras muy, muy grandes, lo que decidí hacer es priorizar comprar material de archivo porque me parecía más auténtico, más espontáneo, ¿no? Y para ver realmente cuál era la situación de los jugadores con la dictadura y qué sabían, qué no sabían. Entonces prioricé eso. Me hubiese gustado tener posiblemente, pero creo que el documental se, se luce con una entrevista que yo mismo le hago a Pasarela allá por el 2013. Una entrevista que creo que él sin querer queriendo habla bastante de la dictadura, Ujú. yo creo, ¿no? Como que sin querer queriendo habla bastante de la dictadura. Se lo nota incómodo igual, ¿no? Cuando yo le pregunto. Eh, por ejemplo, lo de Videla en el vestuario Sí. Sí. es un tema ese también, ¿no? Porque se estuvo negando por mucho tiempo hasta que apareció la foto, ¿no? Sí. Pero bueno, al final, como yo también digo en el documental, la verdad tiene esa forma de relucir, ¿no? Tarde o temprano, ¿no? Y bueno, el documental aborda también la relación, ¿no? Menotti, Menotti, sí. dictadura, ¿no? Que Ujú. también creo que es muy importante. Sí, totalmente. Vos recién lo dijiste, priorizaste comprar, usar el dinero para comprar el material de archivo. Siempre sabemos que es una complicación, digo, acá este país siempre es muy complicado, las cosas se fuman, desaparecen, se queman, se pierden, se regraban para usar toda la cantidad de verbos que pueden ser con el material audiovisual. Entonces siempre tenemos que recurrir a otros lugares, otros países que tienen como un mejor acervo audiovisual, pero esas cosas cuestan caras. Pero siempre está bueno los documentales que nos muestran otra cara para los que no estuvimos o éramos chicos en ese momento. Entonces, ¿cómo fue ese acercarte a ese material de archivo que tiene el documental? Y bien lo dices, porque yo cuando Argentina sale campeón, recuerdo que mi familia me sacó a la calle a festejar, yo no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, después cuando uno se convierte en periodista y bueno, empieza a investigar, a leer, eh, está la intuición también, se da cuenta de que lo que pasó fue terrible. Sí, el material de archivo es difícil de conseguir y cada vez los canales te piden más dinero, eh, cosa que hace difícil la tarea para alguien que es independiente, ¿no? Obviamente, si estás avalado por una gran compañía de streaming, es mucho más fácil todo, ¿no? Pero el, el gran escollo mío fue conseguir material que se ve de partidos de Menotti durante
previos al Mundial. Sí. Sí, previos al Mundial. Entonces, buscando y buscando y buscando, encontré un coleccionista, porque ni siquiera la Asociación de Fútbol Argentino tiene ese material, un coleccionista de partidos, y se los compré a ese coleccionista, que la verdad es que le dio algo inédito, porque esas imágenes no se encuentran en ningún lado, ¿no? Entonces, pero bueno, es un trabajo de hormiga que uno va haciendo y uno va buscando y comprando de aquí, comprando de allá, y finalmente uno lo va sintiendo, ¿no? Cómo va fluyendo el documental, ¿no? Pero sí, es una tarea ardua y costosa, ¿no? Pero bueno, creo que el material de archivo le da cierto valor histórico también a la película y creo que esa era mi intención. Y además, bueno, por supuesto, te centrás en otro tema clave que fue el partido Argentina-Perú y los rumores sobre si se había arreglado, pactado, pautado, comprado o como quieras llamarlo, y te metiste también con algunos representantes de dicho país, ¿no? Sí, sí, bueno, mi opinión personal, obviamente no hay una prueba contundente, ¿no? Porque bueno, si se hizo todo eh, muy por debajo de la alfombra, ¿no? Bueno, hay más de un Pero jugador que sí lo reconoce en sí, tus sí, sí, entrevistas. sí, sí. Los otros los desacreditan, ¿no? Sí. Pero bueno, si me preguntas a mí, yo creo que algo raro pasó ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto? No, quizás nunca lo sabremos, pero bueno, hay indicios de que ese partido estuvo de alguna forma arreglado. Eh, lo cual me parece que también hace que se manche el trabajo de Menotti Sí. de forma gratuita, ¿no? Porque el tipo había hecho un gran trabajo con esa selección, la había preparado muy bien, había conseguido lo que nadie había conseguido, porque el tema de enfrentar a los europeos, siempre Argentina se quedaba sin resto físico y perdía los partidos, éramos superados y le cambió la mentalidad al equipo argentino, además de mantenerse en el cargo en el momento más difícil, yo creo, ¿no? De nuestro país. Entonces, creo que la dictadura también terminó manchando un trabajo extraordinario del Flaco. Mm. Iván, a veces cuando uno se pone a hacer un trabajo, entra con una idea y en el medio, cuando empieza, ¿no? Ya sea una investigación periodística, en este caso un documental, digo, y en el medio por ahí pasan cosas y entra información y uno empieza a rever eso con lo que entró. ¿Cómo fue en este caso? ¿Pasó algo de eso? Bueno, el documental se fue modificando, ¿no? Se fue modificando, se fue transformando. Siempre fue la historia de Tamburrini, pero entonces yo sentía que necesitaba agregarle otros elementos Claro. para hacerla más convincente y que tenga más impacto para el mensaje que uno quiere dar. Entonces ahí empecé a hacer la historia alrededor de lo que fue el Mundial, ¿no? Y la dictadura. Entonces, darle todo ese contexto y tratar de indagar lo máximo dentro de mis posibilidades, ¿no? Para ver si aparecía algo. También tuve muchos problemas, eh, todo me salió, no voy a decir todo mal al principio, pero un editor que había contratado después me renunció, tuve que buscar a otro. Esas cosas que pasan, ¿no? Cuando estás trabajando en algo bueno, son unos muros que uno tiene que saltar a veces para poder conseguir el objetivo. Yo siempre creí en la historia de Claudio. Estaba, no sé, escuchando una frase, ¿no? De que somos como las olas, ¿no? Nos rompemos, pero después nos rearmamos. Mm, Creo que Claudio es como una de esas olas, ¿no? Como que se rompió y se rearmó. Porque si te pones a pensar, el hombre tuvo que abandonar clandestinamente su país porque tenía miedo que lo volvieran a capturar y lo mataran. mm, Se fue a otro país a pedir asilo. Terminó en Suecia sin hablar el idioma, tuvo que aprender el idioma, tuvo que hacer su familia allí, tuvo que abandonar el fútbol, que era lo que más le gustaba. Eh, la historia me parece que es fascinante y es un ejemplo para las nuevas generaciones de qué fue lo que pasó. sí. Iván, ¿cómo sentís que estamos después de 50 años? ¿Cómo se vive esto desde Miami? Bueno, yo no creo que estemos bien.
yo no creo que estemos bien porque siempre ocultamos, ¿no? Los argentinos ocultamos lo que pasó. Ah, Yo no, es inentendible, ¿no? O sea, la transparencia sana. Y si no hay transparencia, nunca vamos a sanar como sociedad, ¿no? Mm. Yo me pongo en el lugar de aquellas personas que nunca más supieron de sus hijos, no saben dónde están sus cuerpos. Es terrible, ¿no? Pensar que algo así te pueda pasar, ¿no? Y pasó, y pasó. Y bueno, creo que hemos desaprovechado muchas oportunidades para, para sanar, ¿no? Ojalá que esto sea un granito de arena para acercarnos a eso, ¿no? Es que a veces sí, también me parece que esta es la demostración de que el cine, además de poder recordarnos, convocarnos desde la memoria para los que lo transitamos a una edad, a otra y demás, y tratar de volver a pensar, nada, tiempo después, qué es lo que hicimos, qué es lo que no hicimos, cómo miramos. Digo, tampoco echarse culpas o responsabilidades porque las lecturas eran diferentes a diferentes edades y en diferentes tiempos, pero me parece que tu documental también es la muestra de volver a repensar algo que además es histórico, el deporte como forma del pan y circo históricamente desde el Imperio Romano, digo, para tratar de tapar algunas otras cosas para que no se vean. Entonces me parece que esa es la muestra de lo que es también el cine. Completamente de acuerdo con vos. O sea, el fútbol adormeció a los argentinos, ¿no? O sea, con respecto a lo que estaba pasando paralelamente. El fútbol es un deporte maravilloso, pero eh, somos tan fanáticos, extremadamente fanáticos, que nos olvidamos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y en esto yo, no sé, quizás que no coinciden conmigo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hice un documental de Maradona, mi anterior documental fue de Maradona, La muerte de Dios, Ujú. y, y yo digo, a los argentinos no nos importó que este hombre vivió más de la mitad de la vida sufriendo, o sea, solo porque era un crack con la pelota. Me pongo siempre a pensar en eso, ¿no? Y digo, bueno, la verdad es que yo hubiese preferido que no hubiese sido Diego Maradona, que hubiese sido Juan Pérez, para que viviera una vida normal Claro. y hubiese estado rodeado de sus seres queridos, ¿no? Pero el fútbol es eso, el fútbol lamentablemente a nosotros nos saca lo mejor y a veces Lo peor. lo peor, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. sí, sí. Iván, esta película es estreno absoluto mundial, estreno en Argentina, ya tuvo su premiere en algún otro país. No, no, es estreno mundial en Argentina, Ok. en el Gomón, mañana 20:30. Muy orgulloso que se pueda ver en mi país, al que un día regresaré. Lo tengo pensado. Todavía no estoy tan viejo, pero en algún momento seguramente se dará. Pero sí, esta película es estreno mundial en Argentina y ojalá que la gente lo pueda ver, ¿no? Que ojalá que es un pedacito de historia que creo que suma también a aquellos sucesos que yo quiero contar, ¿no? En mi vida, ¿no? Como documentalista, como periodista, y seguir mejorando en esta vía, además. Perfecto, por ahora es único pase, digamos esto. Está dentro de una semana especial de homenaje a 50 años del golpe que se va a dar por única vez en el Cine Común, ¿verdad? Bueno, sí, tiene 2 funciones en Gomón, también tiene Sí. el miércoles, está también pautado creo que en 5 o 6 cines más de Argentina. O sea, se va a ver en varios lugares. Ajá, Pero sí, o sea, como estreno es Argentina y bueno, Gomón tiene la primera palabra, ¿no? Bien, perfecto. bien, perfecto. Bueno, Iván, te deseamos muchísima suerte con este documental, El arquero invisible. Felicitaciones y bueno, El arquero gracias. inocente. El arquero inocente. El arquero inocente que para mí fue invisibilizado tantos años. Gracias por tu paso por Cinefilia. No, gracias a ustedes, muchachos. Un fuerte abrazo a la distancia, gracias por el tiempo y ojalá que mucha gente pueda ir al cine a ver esta película documental Arquero Inocente. Dale. Un fuerte abrazo de nuevo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Fue la palabra de Iván Casanseu, director del documental El arquero inocente. Y ahora sí, nos vamos al último tema, que es
BMF lo interpreta SZA y es de la película es de la serie, perdón, Mujeres Imperfectas. Aquí va. Sí.